Hoy, hoy vamos a tener un webinar llamado ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de negociar? Repetimos que, bueno, se acaba de iniciar la grabación. Soy Rosemary Contreras de IDADE, Instituto Dominicano de Alta Dirección. Para que los no nos conocen y se están conectando quizás nuevos hoy dentro de la comunidad, IDADE es una escuela de negocios nacida en República Dominicana y tenemos sede principal en Santiago de los Caballeros, bueno, formando a directivos desde el norte y para el norte. Hoy vamos a tener al profesor Alejandro Sampriles. La verdad que es un honor tener al profesor Sampriles. Hoy, profesor, ¿se está conectando de Colombia o desde Argentina? No, de Argentina, de Argentina. Ah, ya está en Argentina. Pues Alejandro Sampriles es director del programa de la pequeña y mediana empresa, miembro del Centro de Negociación y Resolución de Conflictos Consensus. Ujú. También es máster en Dirección y Administración de Empresas de el IAE y es profesor invitado de varias escuelas de Latinoamérica, como el IEM de Paraguay, el PAD de Perú, INALDE en Colombia. En la actualidad, los temas de su interés y especialidad es, como consultor y profesor, están orientados a planes de reorganización y procesos de cambio en empresas y formulación estratégica, perdón. Procesos de personalización de las pequeñas y medianas empresas, dentro de los cuales se detallan definición del ciclo de vida de la empresa, sus ámbitos de dirección y ejecución, armado de equipos de trabajo, coaching profesional y personal, gestión y resolución de conflictos de alta complejidad, como lo son en los ámbitos de la empresa familiar y empresarial, y la relación empresa y sindicato. Bueno, yo creo que vamos a tener un experto hoy en negociación. Mm. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y con esta comunidad de República Dominicana y algunas personas que se conectan de fuera del país. Bueno, muchas gracias, Romerí. Muchos saludos para toda esa comunidad de dominicana que siempre estoy yendo por allí también a compartir conferencias y clases. Así que, bueno, bienvenido a este webinar y vamos a compartir un espacio para poder trabajar en sus inquietudes, ¿m? Y a partir de un poco las preguntas y las cosas que ustedes también quieran indagar. ¿M? Claro que sí, pues comencemos, profesor. Hoy vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta para a la hora de negociar. O sea, se Bien. habla de negociación y uno a lo mejor piensa que pues algo fácil, bueno, porque como a mí me gusta conversar, bueno, porque como yo me conozco el mercado, bueno, porque como yo tengo mucho tiempo aquí, bueno, ¿qué tal? Que Ujú. quizás no la profesionalizamos o quizás sí. Mm. O sea, yo creo que son miles de cosas o sea, tanto como mirarse como persona, etcétera. O sea, comienza usted, o sea, ¿qué criterios tenemos que tener en cuenta primero para una negociación exitosa? ¿O qué es una Bien, negociación exitosa? Porque a lo mejor lo que puede ser para mí algo perfecto, pues para el otro no tanto, y así, ¿no? bien. Quizás un... Bien, bueno, primero entender que la negociación es algo que es inherente al ser humano, ¿sí? Mm, ¿Y qué quiero decir con esto? Que por más que la tecnología de la información, por más que la inteligencia artificial o todos los sistemas de información cada vez avancen más, nada ha por ahora, como yo siempre digo, ¿no? En clase y comparto con los alumnos, por ahora nada ha reemplazado al ser humano a la hora de negociar. ya. Sí, la inteligencia artificial me puede dar información, me puede dar una mejor preparación, pero finalmente a la hora de encarar una negociación, ya sea individual o en equipo, ¿m? Hay que poner la cara, como yo siempre digo, ¿no? El face to face. ¿M? O Mm, sea, el ser humano es el encargado finalmente de llevar a cabo la negociación. Y eso tiene implicancias positivas, implicancias, no diría negativas, sino más difíciles. ¿Por qué? Porque hay perfiles de personas, todos tenemos un perfil a la hora de negociar, por más que no lo conozcamos, que puede ser que sean perfiles que le guste negociar, que disfruten negociando, o hay perfiles que puedan, digamos, estresarse a la hora de negociar o que no le guste el sí. conflicto. ¿M?
Y por eso es muy importante, hay algo que nosotros hacemos mucho hincapié en nuestros programas y cursos y clases, que es el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento de cómo soy yo a la hora de negociar. Eh, Porque además es algo que nos ocurre a todos, o sea, uno en el mundo del management o de las empresas puede tener, por ejemplo, una capacidad más comercial, una capacidad más financiera, una capacidad más de operaciones o de recursos humanos, ¿m? Pero la negociación es algo que les toca a todos, ¿m? Tanto en el ámbito laboral, por supuesto, como en el ámbito personal, profesional, social. ¿M? A veces me dice, bueno, pero profesor, también la negociación está en mi casa. Sí, en la casa también está la negociación. En la pareja, con los hijos, ¿no? Con los amigos. O sea que es una habilidad que nos toca a todos y que no todos lo sabemos hacer. Y muchas veces lo que sabemos de negociación lo aprendimos de la vida, lo aprendimos de la Ujú. propia experiencia, pero nunca nos preparamos para entender que la negociación implica un proceso que hay que comprender, que tiene tres eslabones que ahora voy a pasar a explicar. Pero no quiero dejar de mencionar lo que dije antes, ¿no? El autoconocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cada uno pueda descubrir en qué es bueno, qué considera en qué es bueno a la hora de negociar, qué cosas piensa que hace bien y qué cosas piensa que tal vez podría mejorar, o que se ve más débil. ¿Para qué? Para tratar de poder corregirse o poder mejorar esas cosas que uno piensa que tiene que mejorar o poder potenciar las cosas que hace bien. Claro. Por eso es muy importante entender, como dije antes, que hay un proceso que está establecido en tres grandes eslabones, para entender bien qué significa un proceso. El primer eslabón Ajá, que hay que tener en cuenta a la hora de negociar es la preparación. ¿M? exacto. La preparación antes de el encuentro, ya sea físico o por teléfono o por mail o WhatsApp, lo que sea, que hay diferentes formas de negociar, pero la preparación es la planificación de la negociación, que es el entrenamiento antes de un partido. Ya. Entonces, en la preparación se juega más o menos un 60% de tu performance. No es lo mismo un negociador habilidoso, con muchos años de experiencia. Recién tuvo uno en el aula, acabo de terminar clase, uno de más o menos una persona de 50 y pico de años, que me decía, claro, yo evidentemente, productor de seguros, ¿no? Me decía, yo negocié toda mi vida, pero nunca me puse a pensar, a planificar una negociación. Siempre salía a la cancha como me daba, con la experiencia que yo tenía. Me dice, pero ahora vos me estás explicando esto de la planificación y claro, yo veo que hay un montón de cosas para mejorar. ¿M? Entonces, el habilidoso o el que tiene experiencia puede potenciar su capacidad si prepara esa negociación. ¿M? Que la preparación es para otra pregunta, digamos, porque es todo un capítulo, ¿no? Pero digo, el primer eslabón es la preparación. Y ni digo más si es una negociación en equipo. La preparación todavía es más difícil porque hay que distribuir roles, hay que distribuir escenarios. ¿M? Eh, Luego está el segundo eslabón, que es la negociación en sí, que es el encuentro cara a cara, es el momento del encuentro, que puede haber una o varias instancias, y es donde uno aplica el plan que preparó, donde debe guardar una cierta dosis de flexibilidad, porque uno no tiene todos los datos, muchas veces aparecen los datos durante la negociación, Claro. y además aparece algo muy importante, que es muy interesante profundizar en él, que yo se lo menciono, pero ahora les voy a dar un consejo para que lo puedan también profundizar, que es el lenguaje corporal, el lenguaje de los Mm, gestos, el lenguaje de la cara, el lenguaje facial, el lenguaje postural o el lenguaje del cuerpo. Y que el cuerpo habla en los momentos de tensión. ¿M? Y los momentos en que uno a veces genera una emoción y el cuerpo punza internamente y genera un gesto. Y ese gesto puede ser un gesto
de alegría, un gesto de inquietud, un gesto de preocupación, un gesto de miedo. ¿Mm? Entonces es muy importante que uno tenga en cuenta eso, ese lenguaje no verbal, como se dice, o gestual. Les recomiendo que se vean un video en YouTube de History Channel que se llama Lenguaje Corporal, que le dicen a los cómo trabajan esto los políticos o las personas públicas cuando salen a, digamos, a exponerse, ¿no? Y está todo, digamos, explicado en las diferentes gestualidades o corporalidades que hay en cada una de esas escenas. Ese segundo eslabón. Y el tercer eslabón, para terminar la primera pregunta, es la evaluación. En la evaluación posterior a la negociación, que es algo que en general la gente no hace. Nosotros hemos hecho una investigación acá en el Centro Consensus, en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, el IAE, donde yo trabajo hace 25 años. De entre 2.000 personas que nos respondieron, solamente el 12% nos dio que se evaluaba después de una negociación. Y ahí es donde se pierde la mayor fuente de riqueza, porque evaluarse es mirar el video después de un partido, es decir y preguntarse, ¿qué planifiqué? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué aprendí para mi próxima negociación? Porque a negociar se aprende negociando, más allá de leer libros o de leer papers o de leer escritos, ¿no? Es una habilidad, una competencia que se potencia a partir del aprendizaje. Y si uno se pierde o uno no se toma 10, 15 minutos que lleva eso para evaluar cómo le fue la negociación, se pierde una gran fuente de aprendizaje interna de la propia experiencia. ¿Mm? Entonces, ese proceso es como un círculo virtuoso. Preparar, negociar y aprender a evaluarse para que ese círculo vuelva a enriquecerse. Y esto es un tema de mejora continua, no se termina nunca de aprender. ¿Mm? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando uno negocia, tiene una posibilidad de aprendizaje. Una pregunta. En la, en la etapa de preparación, donde tú nos dices, es que ese es el 60% del performance de esa negociación, depende de esa etapa. Es un capítulo aparte, yo creo. O sea, además de tener datos en cuenta, por ejemplo, queremos comprar o queremos invertir o queremos tomar una decisión para o negociar con un empleado o de repente tenemos un conflicto dentro de la familia empresaria, Sí. pues ayúdanos, Alejandro, a decirnos, mira, en esa preparación tengan pendiente estos criterios, estos dos criterios, o este criterio Bien. principal, porque les va a ayudar mucho primero a sacar información y luego a tener el paso de la negociación y evaluación, pues que quizás los siguientes pasos sean más llevaderos. Sí. Mira, Rosemary, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué modelo de negociación apunta esta negociación que tenemos de por medio o este Mm, conflicto, digamos, ¿no? ujú, Quiere decir, por ejemplo, ¿esto es una relación de corto plazo o de largo plazo? mm, O sea, ¿es una relación donde yo negocio algo y no te veo más? ¿O es una relación continua que tengo que negociar todos los meses, todos los trimestres, todos los años? Porque es muy diferente la estrategia de negociación cuando es puntual que cuando es continua. ¿Mm? Porque la continua apunta a mantener la relación de largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro de una empresa, la negociación interna, como la llamamos, o dentro de una empresa familiar, la mm, negociación donde está la familia de por medio, ujú, ¿qué es lo difícil de esto? Que las relaciones son de largo plazo, de hecho. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dentro de una organización yo puedo negociar con un colaborador o con mi jefe o con un ujú, subordinado, pero al otro día lo vuelvo a ver. ¿Mm? Con claro. lo cual
tengo que tener mucho cuidado con la relación interpersonal, claro, porque si hay heridas que no cicatrizan, pueden ser que rompan esa relación o que se trunque una relación o genere ruido. Y en la empresa de familia lo mismo. O sea, ¿cuál es lo difícil de la empresa de familia? Y que todo eso que pasa sucede en la empresa, si no lo sé separar, después va a la casa o va a la familia. claro, Y claro. entonces se rompe, bueno, yo he tenido experiencias en ver lamentablemente roturas de empresas familiares entre las generaciones o entre padres o hijos o hermanos que son irreconciliables, ¿no? Por eso hay que anticiparse al conflicto en las empresas familiares y por eso nosotros trabajamos mucho en la etapa previa al protocolo, ¿m? Que es un acuerdo de Mm, voluntades. Ahora, eso es lo primero, decir en qué dimensión estoy, de corto plazo o de largo plazo, puntual o continua. Y después, ujú, algo muy importante como otro criterio en la preparación, es el tema de definir claramente cuáles, eh, cuáles son mis intereses y mis necesidades a satisfacer, no de la persona, sino de la parte que represento, ¿sí? De la parte representada, que puede ser una empresa, puede ser una institución, puede ser una asociación o puede ser la persona misma, cuando la parte y la persona es lo mismo. Y también algo muy importante, que lo decía el fundador de la escuela cooperativa, o la escuela Win-Win, como se llama, que fue Roger Fisher, que ya falleció, él decía, hay que mirar una negociación 50% de mis zapatos, 50% de los zapatos del otro. Como claro, diciendo, hay que mirar no solamente los intereses y necesidades de mi parte, mirando mi agenda, sino también hay que mirar los intereses y necesidades de la otra parte, meterse en la agenda del otro, ¿sí? Porque eso es lo importante para qué, para dilucidar, a ver qué es lo que el otro necesita para yo poder satisfacerlo. ¿M? Entonces, este es otro tema importante. Y todo esto tiene que estar alineado a qué, al objetivo. El objetivo es lo más importante en la preparación, porque el objetivo es el qué busco, ¿m? ¿Qué es lo que vengo a buscar? ¿Cuál es el objetivo de esta negociación? Vengo a cerrar un acuerdo, vengo a escuchar, vengo a claro. ganar tiempo, vengo a generar una alternativa. O sea, hay que tener claro el objetivo, porque detrás del objetivo viene la estrategia. Si no tengo objetivo, no tengo estrategia. Y el objetivo es lo que está basado en los intereses y necesidades de una parte, de mi parte. Eh, y después, otro tema a considerar en la preparación es lo que nosotros llamamos enmarcar los límites, ¿m? Que es establecer el marco de juego entre el piso y el techo de una negociación, donde se juega el partido y donde tengo que tener criterios para establecer, sobre todo lo que yo siempre digo, el piso de una negociación, que sería hasta dónde yo puedo ceder o Mm, conceder sin que me perforen el piso. Y ahí puede haber un criterio económico, por ejemplo, de mm, precio, de costo, de margen o financiero de forma de pago. Puede haber un criterio estratégico que es, mira, puede ser que no tenemos un margen bueno con este cliente o con esta empresa o este mercado, entrar o tener una relación porque a largo plazo eso nos va a dar un buen resultado. O un criterio de imagen de la empresa, si quiero hacer tal o cual acuerdo con tal o cual empresa, o un criterio de legalidad, si está mm, dentro de la ley esto que estamos negociando, o un criterio de valores éticos, ¿m? Donde los valores éticos o morales no se negocian, son valores que son para sustentar una relación en el marco de la transparencia. Y el piso más natural de una negociación es mi alternativa, mi plan B, que responde a la pregunta, ¿y si no llego al acuerdo con esta parte que estoy negociando, tengo una alternativa a no cerrar el acuerdo? Que se llama en español la sigla MAAN, mejor alternativa al acuerdo negociado.
o que también se conoce en inglés por la sigla BATNA, con B larga, Best Alternative to Negotiation Agreement, o sea, que es mi piso natural, mi plan B. ¿Mm? Ujú. Y eso es lo que me da el poder para no estar atado a lo que el otro me está imponiendo. ¿Mm? Ya. Y una pregunta, con ese plan B, uno debe de ir con ese plan B en el bolsillo. Ese plan B a lo mejor te surge al momento de la negociación. ¿Qué tanto uno tiene que comunicarle? Claro, porque tenemos en la cabeza muchas veces de que no, espérate, no le puedo decir todo mi escenario a esta persona, porque luego él va a pensar o va a jugar conmigo con esas herramientas. Ujú. Entonces, a veces no somos sinceros, pero a veces sí nos funciona la sinceridad y decirle, mira, esto es lo que tengo y esto, o sea, o lo coges o lo dejas porque no tengo más. Sí. Bueno, serían dos preguntas realmente. O sea, tengo yo ese plan de debajo de la manga, claro, que tiene que ver Mm, mucho con la preparación de la negociación, ese plan B. lógico. ¿Y qué tan sincero Bien, tengo que ser, con qué tan claro, qué tan llano tengo que ser con esa persona que tengo al frente, con la negociación que estoy haciendo? bien. A ver, son cosas que se conectan, ¿no? Ujú. Eh, lo ideal sería que yo tenga el plan B y lo tenga como una carta que no la voy a A jugar usar. si es Ujú, necesario. Sí puedo ponerlo como una forma de presionar al otro, decir, mira, yo tengo esto, me están ujú, ofreciendo esto. ¿Mm? Y ahí hay un dilema donde puede haber un plan B real o mm, puede haber un plan B virtual. ¿Sí? Quiere decir, yo tiro esto para ver si el otro afloja, pero realmente no lo tengo. ¿Mm? ya, Entonces, el plan B es una carta que yo no voy a dar a jugar, sino pero también puedo interpelar a otra parte diciendo, mira, yo escuché que en mi empresa hay otra alternativa, mm, para ver cómo reacciona el otro. claro. Acá hay un tema de tanteo Ujú, a la otra parte, de tantear. mm, Eh, y después, lo mejor es que vos te vayas con un plan B, y si puede ser plan C y plan D, mejor, porque eso aumenta tu poder de negociación. ¿Mm? sí, ¿Y cuál sería el sumum del negociador? Saber cuál es el plan B del otro, porque el plan B del ya, otro es mm, mi techo. El plan B del otro es mi techo, es hasta donde yo puedo tirar ya, y silenciar la negociación como un efecto espejo, ¿vieron? O sea, que es hasta donde yo puedo tirar, pero no siempre se sabe, es muy difícil saber la alternativa del otro. A veces sí se sabe, ¿eh? Yo he tenido experiencia que se sabe. Ahora, eso es una buena preparación. eso es una excelente preparación, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero bueno, para eso hay que prepararse, hay que buscar información, hay que hacer, digamos, como yo siempre digo, hay que invertir en recursos económicos, físicos y de tiempo para buscar información para una buena preparación. Respecto del tema de la sinceridad, que es un valor muy importante, sobre todo eh, en el tema de largo plazo, ¿m? Ya, Eh, porque la relación a largo plazo se sustenta en la confianza, claro. por más papeles que haya, por más contrato que haya, si no hay confianza, eso es como una Claro. telaraña, ¿sabes? En un minuto. Mm, Eh, uno tiene que saber bien qué pasos dar para no ser explotado por otro, porque uno puede abrir su juego, y acá tiene que ver mucho lo que dije al principio, el perfil de cada uno. Por ejemplo, personas que son más empáticas, más buenas personas, como uno podría decir, más de ceder, de repente tienen el valor de la sinceridad de por medio y se transparentan muy rápido, y el otro se puede aprovechar por eso. ¿M? Con lo cual sí. hay que ir dando información, como yo siempre digo, en dosis homeopáticas, ¿sí? De a Mm, poquito. Con lo que yo siempre digo, que es una palabra muy linda que a mí me gusta en inglés, que se llama timing, que ujú,
se traduciría en negociación como temporizar, ¿no? Sí, Que es cómo voy dando pequeños pasos en el tiempo de la negociación para ir abriendo la información a medida que se vaya construyendo confianza. Y la sinceridad, evidentemente, es la base de la sustentación de confianza, ¿no? Pero hay que ir despacito y viendo que la otra parte se merece esa sinceridad, ¿no? Yo siempre digo, ser confiable, pero no confiado, ¿sí? claro. Porque si uno se confía en el otro, hay perfiles que no son totalmente cooperativos, que le gusta ganar, son más Mm, competitivos o son más escondedores. Entonces, yo siempre digo, hay una escuela de modelo competitivo que busca ganar en la otra parte. Hay una escuela de modelo cooperativo que busca que se genere beneficio mutuo. Pero para que el mundo sea cooperativo, las dos partes o todas las partes tienen que estar dispuestas a cooperar. Por eso nosotros enseñamos el modelo posicional, que es conocer los modelos, pero no te compres el modelo pura raza. claro, Porque para cooperar, el otro también está dispuesto a cooperar. Y si vos querés cooperar y el otro está dispuesto a competir, te va a sacar más o te va a explotar. ¿Mm? Con claro. lo cual, nuestro modelo es el modelo posicional, que es adaptar un traje a medida en cada situación, posicionándose en forma competitiva o cooperativa según cada situación. ¿Y qué es esto? Es un poquito de romance y un poquito de boxeo. Es, Ya. si tengo que mostrar los dientes para educar a otra parte, y me lo voy a mostrar. Solamente para educarlo a ir a un camino de beneficio mutuo si la relación da hacia el largo plazo, ¿no? Mm, Por eso digo estos criterios importantes a la hora de preparar. claro. O sea, buenísimo, de verdad que con el tema de la confianza hay, eso es un otro capítulo Ajá. aparte, porque, porque qué es lo que uno ve en el día a día es, mira, no le digas todo, no digas eso, no lo hables, no digas toda tu información, mantente callado. A veces, o sea, a veces me pasa que yo me estreso, yo, pero ¿cómo que no puedo decir tal cosa? O sea, pero si esta información no la debería saber todo el mundo, bueno, pues, confianza hoy en día es un arca con mucho dinero. Mm, Es muy valiosa, porque quizás todo el mundo quiere la excelentes negociaciones, pero buscan más cosas a corto plazo, ¿sabes? O sea, destruir quizás una relación, a lo mejor, a largo plazo, pero ¿sabes? mm, mm, O de dar una negociación con un individuo o con una empresa a corto plazo, cosa que tú rompas esa relación sin saber, porque claro, como no conoces el techo de esa otra persona, como no conoces el plan B, pero tú entiendes que tú tienes toda la información, o sea, ujú, ujú, que también pasa, bueno, pues yo me creo que yo tengo toda la información, yo creo que puedo jugar con esa persona, yo creo que esa persona puede caer a mis pies. em, Pero ¿qué pasa? Que la otra persona sí se hizo la tarea, sí se hizo el plan B, el plan C, etcétera, sí, etcétera. sí, Entonces, pues ahí juega un poco el conocerse a uno mismo. Si uno mm, no, como te digo, pues si uno es muy arrogante o este tipo de personas que todo se lo quiere ganar, que pues, pues pueden haber destrozos, pero sobre todo destrozos en las relaciones a sí, largo plazo, mm, porque al final es en conservar una cosa. O sea, pasa una cosa muy cómica, Alejandro. O sea, nosotros entendemos que los cortoplacismos a veces afectan tanto que, bueno, nos quisimos ganar este negocio, afectamos una relación, pero esa persona no la volvemos a encontrar en 5 años. mm. Eh, Esa empresa tenemos que irle a pedir, a tocarle la puerta a los 10 años. Y nadie olvida, ¿eh? Ah, es, ¿eh? Entonces, no te confiable pues no. Si yo, si yo pensaba que, o yo lo que quería en ese momento era confiarte mis cosas o que Ujú, cuidáramos de las cosas en común. ujú, ujú. Eh,
Bueno, en Nada. fin, yo había, No, pero, antes, ajá, espera, que te quiero comentar algo sobre este tema, ¿no? Que es muy, ya, muy interesante lo que decís ujú, vos, de la mirada del corto plazo, me gané mi ujú, dinero, y después el futuro veré, y el largo plazo, ¿no? ujú, Entonces, claro, evidentemente, cuando uno prioriza el corto plazo, va a buscar sacar una parte al otro, o va a buscar ganar la negociación. ujú. Pero claro, evidentemente eso genera una, digamos, una relación que a largo plazo no se construye Ujú. y que puede atentar contra el largo plazo. ¿Y qué pasa? Puede ser que eso el día de mañana se dé vuelta, como decís vos, y aparezca la primera Claro. persona del otro lado. Y hay gente que, recién un alumno me dice, yo soy muy, muy vengativa, me dice. A mí me la hacen una Ah, vez, a mí me la hacen una vez, y ¿sabes qué? Yo hasta que no se la devuelva, no paro, ¿no? Entonces, el modelo competitivo ya, destruiste todo, es un ¿eh? modelo, como yo siempre digo, cuidado con este modelo, vos podés ganar, pero el mundo es redondo, se te puede dar vuelta. ¿M? Y se te da vuelta y te puede hacer una preguntita que puede decir, ¿vos te acordás de mí? Sí, ¿Vos te sí, acordás? Claro, porque yo no me olvidé, sí, ¿no? sí. Es que ¿Eh? ve mucho, por ejemplo, en los gobiernos. Hoy tú estás con este partido y estás en este gobierno y bueno, quizás impediste una entrada de negocios porque me calles mal, pues gana el otro gobierno y las instituciones vuelven a poner otro o a lo que sea, nos volvemos a tocar la cara y ya tú no eres mi persona de contacto, o sea, yo ya no tengo que hablar contigo. Es más, ya lo que voy a ir es hablar mal de ti. Entonces, Exactamente. una de las, yo creo que una de las cosas que hoy en día, con todos estos cortoplacismos que tenemos, es que no vemos eso, o sea, no vemos en que hoy no podemos quedarle mal a la gente, hoy Mm, no podemos hacerle daño a la gente, o sea, de ujú, mentir o de, bueno, pues con alevosía robar o esa negociación en la que yo estoy me lo quiero ganar todo y quizás hacerle un daño a futuro a mi vecino, ujú, pe- es alarmante, yo creo. sí, Y bueno, a sí, nivel institucional, a nivel corporativo, pues yo no me lo quiero ni imaginar. O sea, mm, a la hora de quizás comprar grandes empresas o entrar en una negociación en un conflicto. O sea, tienes un ujú. conflicto de personal, tienes un conflicto de un sindicato. Y bueno, ahí Alejandro tú me dirás, porque son cosas que ya Sí, estamos en otro nivel. sí. Mira, lo del sindicato es un ámbito muy complejo. Ujú, ¿Por qué? Porque en general, mi experiencia, sobre todo acá en Argentina, hay mucha injerencia sindical. Diría que es uno de los países de Latinoamérica, junto con Brasil y México, de mayor injerencia sindical, de afiliación sindical. ¿Y qué pasa? Es un ámbito donde generalmente hay mucha tensión, ¿sí? mm, Uno diría que es un ámbito muy competitivo, donde uno busca ganarle al otro. Claro, pero cuando yo pregunto, ¿la relación con el sindicato es de corto o largo plazo? no, Entonces, claro, la relación con el sindicato es de largo plazo, porque uno no claro, puede decir, ya, es un stakeholder que yo lo tengo que considerar en mi modelo de negocio. ¿Por qué? Y porque me puede influenciar para bien o mm, para mal, digamos, ¿no? Yo he visto, mm, ojo, yo he visto modelos, incluso en mi país, muy cooperativos entre sindicato y empresa, pero cuando se bajan las armas y priorizan esa plazo, buscando que tanto la empresa como los trabajadores ganen los dos y que la empresa no explote al trabajador y tampoco el trabajador, digamos, tenga injerencia sobre el modelo de negocio de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es complejo? Porque es una tensión en general competitiva dentro de un ámbito de largo plazo. Entonces hay como una contradicción, porque lo competitivo es general para el corto plazo, no para el largo plazo. ¿Sí? Por eso hay que trabajar mucho, nosotros trabajamos mucho haciendo protocolos entre mm, empresa y sindicato, se llama protocolo de relación sustentable,
donde se planifica una relación estratégica con el sindicato y donde el sindicato participa de esa relación estratégica y se Claro. priorizan la mirada de largo plazo de la empresa para que el sindicato también forme parte de esa mirada. Porque si Ujú. no, es a ver quién golpea primero. ¿M? Claro, ¿Eh? Y, claro, y finalmente se termina destruyendo una parte y la otra y no se beneficia a nadie. claro. O sea, mira que nosotros tenemos, estos países latinos tienen Ujú. sindicato pato, como dicen por ahí. Sí, sí, Entonces, claro, y una vez, hablando yo aquí en República Dominicana, por ejemplo, hay sindicatos de profesores, que mm, claro, a quien más perjudica ese sindicato es al alumno, porque ese ujú, sindicato son de profesores de escuelas públicas, cuando dicen, bueno, pues hoy no se va a dar clase porque el gobierno no aprobó un 3% del aumento de sueldo, te paralizan las clases. Entonces, al final, el ujú, alumno es el que sufre porque no recibe, tenemos una situación educativa terrible, o sea, República Dominicana ahora mismo, lamentablemente, en temas educativos a ese nivel, pues no está en sus mejores momentos. Ya, pero ¿a quién perjudica? O sea, no tiene la mirada de en los sindicatos empresariales, por ejemplo, perfecto, pero ¿a quién perjudica? O ujú, sea, si paro las operaciones de la empresa, ¿qué va a pasar? ujú. ¿Sabes? Déjame ver que yo creo que hay una pregunta, me está diciendo por aquí Wanda Africa. A ver, si algunas Bueno, personas de las que estamos conectadas quieren hacer alguna pregunta, pues en el cajón de preguntas y respuestas está, está el cajón. Bien. Pues para ir cerrando, Alejandro, porque yo creo que bien. esto es como para hablarlo Ah, sí, muy, sí. Bueno, esto podemos no hablar tiene fin. todo el tiempo, bueno. Esto no tiene fin, de verdad que sí. Em, Primero, porque claro, la gente cuando dice, bueno, yo quiero formarme en negociación, quiero hacer algo de negociación, em, yo quiero que tú me digas, mira, sí, primero se forma la gente en negociación, Ujú, porque hay que formar a ese alumno en esto, en esas tres ujú, cosas, sí, en estos tres criterios, ujú, o sea, o quizás lo que a ti te haya impactado más en todo tu carrera de profesor de negociación. Y entiendes, es que hay que educarlo a formar al directivo en esto, ujú, para que sea un ujú. buen negociador. ¿Qué es eso que hay que formar en negociación? Mira, digamos, primero, muy importante es poder definir y, y determinar el perfil de cada uno. ¿Por qué? Como dije al principio, porque una persona que tiene un perfil mucho más empático, mucho más cooperativo, mucho más Ujú, de buscar consenso o de ujú, conceder, tiene que aprender a ponerse duro, tiene que ujú, aprender a practicar, que a veces ese camino, que es muy bueno, cuando el otro lado de lo mismo, no sirve cuando el otro lado se te pone duro. Entonces tiene que aprender a ponerse más duro, ¿m? Y tensar a veces, como diciendo, bueno, salgo de mi zona de confort, ¿no? O al revés, o el que es muy duro tiene que también aprender a bajar un poco el cambio, como dicen los chicos, bajar los cambios y ponerse más componedor. Después otro tema importante es la negociación, es actuación muchas veces. ¿Por qué? Porque uno sube al escenario, ¿m? Y a veces hay que saber actuar. Por eso el autoconocimiento es tan buenísimo. importante, ¿no? Y a veces los alumnos, sobre todo los más jóvenes del máster, me Ujú. dicen, cuando terminamos un curso largo, me dicen, profesor, ¿sabe cuál es mi propuesta de mejora? Hacer un curso de teatro, porque yo tengo que aprender a actuar y yo no lo sé actuar, Buenísimo. hacer un curso de teatro. Entonces, ese tema, ¿no? Y después, una cosa importante, yo diría, es eh, poder formarse practicando, digamos, las dinámicas activas de practicar una negociación. Pero después de formarse, hay que llevarlo a la práctica y hay que practicarlo en la vida real, diciendo, bueno, a ver.
aprendo a preparar, negocio, me evalúo, incluso negociaciones de repente de menor tenor, de menor importancia. Bueno, mira, esta negociación no es tan importante. Bueno, voy a aplicar el modelo, a ver si qué me sale. ¿Sí? Ujú, Como ir logrando un músculo. ujú. ¿Vieron como, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar? Que al Ya. principio bueno, ahora todos los autos son automáticos, pero con los embragues era mucho más difícil, ¿no? Entonces uno iba aprendiendo, aprendiendo, el auto se le Ujú. paraba para frenar, entonces uno va aprendiendo y va tratando de poder grabarse los movimientos de los pies hasta que después el cuerpo lo hace automático. ¿Mm? Bueno, la negociación sería algo parecido. Cuando uno aprende a poder repetirlo, a poder desarrollar ese músculo, a poder practicar ese deporte, como dije, que es parecido a un deporte, uno después lo va haciendo en forma mucho más automática y va incorporando conceptos, pero ya los que tiene incorporados no se pierden. Por eso es que la formación nunca termina, y por eso, como decimos, podemos hablar todo el día, toda la noche, mañana, porque, digamos, Porque esto no es tiene un trabajo, es un músculo. Ujú, exactamente, ujú. se retroalimenta. Claro. Entonces dice ¿Mm? María Cristina Terrero aquí. Entonces, esa definición del perfil debe ser basado en habilidades blandas, no necesariamente cognitivas. Eh, Claramente que sí, no solamente cognitivas, cognitivas sí, porque Ujú, digamos es la parte dura, pero sí en las habilidades blandas, ¿no? ujú. Entonces, tiene que haber, por ejemplo, habilidades de comunicación, es clave, ¿m? Habilidades de liderazgo, habilidades de saber, digamos, cómo medir la intolerancia, la frustración al error, ¿eh? Bueno, por Uy, supuesto, la negociación en sí, pero digamos, todas esas forman parte de la familia de habilidades que están atrás de la negociación, ¿no? Yo a veces veo muchas veces que se rompen las negociaciones o se generan conflictos por una mala comunicación ya, o por incidentes en la comunicación no necesarios, no necesarios. Y a veces, o por no cerciorar la comunicación. Pasa, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Que ajá, uno le dice una cosa a un empleado y después el empleado hace otra cosa. O le colabora hace otra cosa. Y después dice, no, lo que pasa es que ya, yo entendí que no, es que yo no lo había entendido así. Bueno, ese es un error de comunicación. Porque el que ya, transmite, el transmisor, debe cerciorarse de que el receptor decodificó el mensaje que el transmisor le dio. sí, ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer cuando uno transmite algo importante? Tiene que preguntarle, a ver, ¿me querés decodificar lo que entendiste de lo que yo te dije? A ver si te lo comuniqué bien. Porque es como una retroalimentación, es decir, porque a veces yo puedo querer, digamos, no querer, puedo de repente comprender que comuniqué algo y no comuniqué lo que, o lo comuniqué distinto con errores. Por eso que las competencias blandas es clave en la negociación. claro, buenísimo. De verdad Alejandro, déjame ver, dice Ricardo, ¿quién tiene el control de la negociación? ¿Que escucha o el que habla? Sí. Mira, hay un eslogan que dice, un buen negociador se pasa más tiempo escuchando que hablando. Ujú, O sea, la escucha, pero ojo, la escucha empática, que es más que activa, ¿sí? Porque la activa es escuchar y ya estar pensando la respuesta que voy a dar, ¿sí? Que es distinto a ujú, la pasiva. La pasiva es ni escucharlo, digamos, ¿no? Interrumpirlo. En cambio, la escucha empática es superadora porque escucho lo que me dice el otro, tratando de entender desde los zapatos del otro por qué me lo está diciendo. ¿Mm? mm, Y después de codificarlo y yo devolver la escucha activa. Pero el tema de escuchar es más importante que hablar. Y atento con esto, cuidado con los ansiosos, porque los ansiosos, como tienen ansiedad de hablar, y te lo dice un ansioso, digamos, eh, a Todos tenemos veces, algo de desear. bueno, a veces hablan de más o Sí, hablan en el tiempo, en el timing no adecuado, ¿no? Entonces, cuidado con hablar de más, porque a veces puedes decir datos que te pueden jugar en contra, cuando el otro no necesariamente lo tiene que saber. ¿Sí? o como no Entonces,
O cuando La no respuesta, necesariamente estás recibiendo lo que quieres escuchar, a lo mejor dice, bueno, pues le voy a soltar este tipo de información porque a lo mejor tal. mm, por eso digo, la respuesta es, un buen negociador se pasa más tiempo escuchando que hablando. ¿Cómo se pueden controlar las emociones? Dice una negociación. Bueno, Bueno, este es ese es un capítulo aparte. bueno, sí, no, pero bueno, Hemos vamos a hablado, responder. sí, sí. Sí. Em, las emociones no es fácil controlarlas para primer diagnóstico. Mm, Eh, tiene que ver mucho con el conocimiento propio, como dije antes. Las emociones tienen que estar ligadas al objetivo. ya, ¿Por qué? Porque a veces te pueden jugar en contra. O sea, cuando uno se pone muy nervioso, o cuando uno se pone tenso, o cuando uno se ofende, o cuando uno la está pasando mal porque el otro le está levantando el tono de voz. Si uno entra en ese juego, que es el juego emocional, que a veces hay personajes que quieren que entres en ese juego para que le cedas, ¿m? O concedas más de lo que tienes que conceder. Si uno entra en ese juego, evidentemente la emoción le gana la razón. Por eso que el objetivo es lo más importante, porque tiene que estar alineado a tus intereses y necesidades. Entonces uno puede decir, a ver, no tengo que entrar en este juego, no mm, tengo que entrar en este juego, porque me lo están buscando a propósito. El sí, autocontrol emocional, ¿sí? O la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está solo, distintos en equipo, porque en equipo te pueden ayudar, te pueden pegar una patadita por abajo de la mesa, por ejemplo, ¿m? Para que no te pongas nervioso o que controles tus emociones, o te pueden hacer una seña o venir en un ojo. Pero cuando uno está solo, no es tan fácil, porque no hay nadie que te lo diga, excepto que no tenés un ángel de la guarda acá como un tutor, decir Alejandro, acordate, no sacarte, acordate, no acordate puedes que perder. no, que no. Entonces, lo que yo digo es, hay que apelar a lo que yo llamo industrias humanas. ¿M? Y una industria humana que es ponerme delante de mis ojos un objeto, cualquiera, un reloj, un vaso de agua, un aro, un anillo, el celular. Y a ese objeto no darle el valor que tiene el objeto, sino ponerlo como un tutor. Y que cuando yo paso la vista por ese objeto, como estoy solo, ese objeto hace de tutor y que me tiene que hacer la autorreflexión, decir, Alejandro, no te saques. Acuérdate. Alejandro, acuérdate. ¿M? Hay gente que, por ejemplo, tiene tics, ¿no? Ujú, Y los tics le juegan en contra a veces en la negociación. sí, O sí, mueve la lapicera así, ¿no? sí. Constantemente. O mueve el pie, se pone nervioso, ¿no? Entonces, claro, cuando yo paso por mi vista por el objeto, ¡tac! Es como que me llama la atención y vuelvo al camino, vuelvo al objetivo, a no perder la emoción. Y eso es una herramienta para control emocional. Acabo de anotar en mi libreta objeto tutor. Objeto tutor. Porque mira que, porque por ejemplo, o sea, entonces, ¿nos aconsejarías si entramos en una negociación ir dos? O sea, estar acompañado de alguien. Sí, en la Eh, medida de lo posible, claro. claro, en la medida de lo... Ajá. Mm, Mirá, en negociación todo, la respuesta, muchas respuestas depende, ¿sí? Porque Ujú, para ir dos, primero te tiene que avalar el otro. mm, La otra parte tiene que avalar que van dos. O vos le tenés que decir, mira, vamos a ir dos para ser transparente. Y después, cuando van dos, hay que coordinar. ya. ¿M? O sea, el trabajo, porque ojo, la negociación de a dos o de a tres o en equipo necesita una coordinación. Necesitas quién va a decir una cosa, quién va a decir la otra. El rol, como dije antes, quién es el hombre bueno, el hombre malo, o quién es el componedor, el que dialoga, el que se pone más duro, el que se pone más blando, el que genera puentes, el que observa a los otros o al otro. El tema del lenguaje corporal, observa sobre todo y tiene que ir preparado. Nunca lleven a una negociación a alguien no preparado, Claro. porque una vez que lo sentaste delante del otro, es Puede servir de plausible, arma. claro, es plausible de que le pregunten y puede generar, si no está bien preparado, puede meter la pata.
¿Mm? Ya, Con lo ya, cual, es bueno, sí, pero hay que prepararse de a dos. ya. Es tu socio, tú tienes que contarle todo y ser sincero. No va a ser cosa que ahí en ese cuadro te encuentre Totalmente, con información que tú no sabes totalmente, y metas la pata. exactamente, ni La más ni menos. confrontación, o ya para dejarnos aquí, Alejandro, porque caramba, dice Ricardo que sí hay que evitar la confrontación. Yo creo que esto se liga mucho a lo que nos decía en un principio. Bueno, pero ¿qué tú quieres? ¿Una relación a corto plazo? ¿A largo plazo? Porque puede haber una Sí, confrontación, claro que sí. O sea, a ver, son dos seres humanos que están negociando, pero totalmente, buscas. totalmente. Ajá. Y fíjate, la confrontación evidentemente depende mucho del objetivo que yo tenga de por medio, ¿no? Ujú, Suponte, como yo siempre digo, para ponerlo bien claro, ujú. eh, el señor Putin, por ejemplo, ¿no? El Ya, presidente de de Rusia. Rusia. Es un Ujú, tipo confrontativo, o sea, digamos, es un tipo que confronta para ganar. mm, ¿M? Eh, Busca un resultado donde el fin justifica los medios. Ahora, es un estilo competitivo y un estilo que busca ganar y que el otro pierda. O sea, la confrontación con ese modelo, con ese objetivo sirve. Después veremos cómo sigue esto. Ahora, la confrontación en un modelo de relación de largo plazo no es buena, pero a veces hay que, no diría confrontar, pero hay que elevar un poco el tono. eh, el tono o hay que elevar la apuesta para educar a la otra parte. A veces yo he visto perfiles que si no lo confrontás, no aflojan, Ya. porque son de un perfil competitivo. Entonces, si vos no le haces ver el abismo del Ujú, perder-perder, ¿m? O ujú, el abismo de la oportunidad que se pierden, lo que llama el poder de persuasión, ¿no? Se pierden algo que no se va a volver a repetir. ¿M? ujú, O un costo que no consideraron que puede venir después de un acuerdo, de un no acuerdo, ¿no? Entonces, a veces, y eso es el modelo posicional, a veces hay que mostrar los dientes. mm, ¿M? Si puedes evitarlo, mejor, ya, pero a veces tenés que apelar a él, o a ya, esa confrontación, o esa escalada sana, no ya. escalada para destruir, escalada sana, para saber en la otra parte que vos tenés una posición que vas a querer cooperar, pero no te vas a dejar explotar por eso. Exacto. Alejandro, son las 6:09 de la tarde aquí en República Dominicana. Ujú. Muy buen webinar, entiendo yo. Yo creo que no podemos quedar aquí hablando toda la tarde, pero tenemos que ponerle un final. Bien, muy bien. Te quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos has dedicado a nosotros y de verdad que ojalá se siga repitiendo, ojalá seguirte teniendo en clases. Alejandro, bueno, aunque no hemos estado en programas abiertos con Alejandro, sí los hemos tenido en clase en programas cerrados. Em, a todos los que se conectaron en este momento, los invito a seguir nuestras redes sociales y este video va a estar colgado en YouTube, en el canal de IDAVE, lo pueden buscar ya pronto, dentro de unos días, cuando se termine este webinar se sube. Alejandro, Ujú. muchísimas gracias. Bueno, ¿Algo más un que se nos gusto. quiera decir para despedirte? No, Y te dejamos eh, descansar. bueno, primero le voy a dar un mensaje final. Bueno, un gusto haber participado en este webinar. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder colaborar con el IDADE, en ese pleno desarrollo con que están, ahí en Santiago de los Caballeros. Y mi mensaje final es, eh, nunca negocien desde el miedo y no tengan miedo a la hora de negociar. Porque si Buenísimo. tenés miedo, no te va a ir bien. Es el enemigo, yo creo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Que tengan Muchas muy buenas tardes gracias. y saludos Que también por allí pasen por feliz tarde. Adiós, Bye muchas gracias. bye. Gracias.